Qué bueno, qué bueno, qué bueno que les saludo nuevamente en el fútbol, por supuesto. Los ídolos de alguna manera. Y también que, pues a muchos de ellos escapan en el deporte porque se sienten sufridos, digo yo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle con la historia de fútbol y sobre todo en México, que ha sido muy grande, porque es se habla en todo el mundo, pero en México es algo muy especial para nosotros. Ustedes ven ahí en la portada, en el centro, es un futbolista muy importante que se llamaba el Dumbo López. ¿De acuerdo? El Dumbo López. Así, normal les voy a decir, ¿eh? Eso ¿saben qué? En ese entonces fue un prodigio, totalmente. En el centro de la portada, ¿eh? Ese fue el Dumbo López, mexicano. Porque mire, él nació, por ejemplo, en Cocula y en Jalisco, en 1923 más o menos, ¿de acuerdo? Y en donde, en Barrio de la Trinidad más o menos, ¿no? Por ejemplo, él realmente, desgraciadamente, murió en los Estados Unidos, en Los Ángeles, lo que es la vida, ¿no? Fue un gran ídolo en México como futbolista mexicano, ¿no? Él murió en el 15 de diciembre de 1996, o sea, más o menos como a los 73 años. Y lo recordamos con mucho cariño y pues como mexicano queremos sentirnos rumbos y sobre todo con mucho orgullo, un orgullo muy, muy estúpido, ¿no? Miren, muchos de los jugadores que están no llegando pues a la historia del fútbol mexicano, o sea, dejan un buen sabor de boca gritando en grande o suerte de tener éxito. Dumbo López, fue como le digo, una joya que anda en la selección mexicana. Muchos no entienden, pero si fue así, Dumbo López, ¿de acuerdo? Y Benme López, ¿no? Y yo no les voy a decir a Mellone Gutiérrez, Chava de Reyes, Dumbo López y la Pina Arrellano juntos, en algún momento estuvieron juntos todos ellos, ¿no? Dumbo López, como, no sé, como la Veleta, vamos, navegó en varios equipos. Yo solo voy a decir sinceramente, ¿eh? Como el Atlante, León, Atlas, el Oro, por ejemplo, y Guadalajara también, por supuesto. Formó parte del Guadalajara. Siempre viajó en un viaje futbolístico, básicamente, ¿eh? Dejando su calidad de jugador estrella. Era de todos, ¿eh? Y de nadie en particular, ¿eh? O sea, delantero, fuera delantero, goleador. Primero en el Oro, cuando estuvo en Oro, fue el primero en Oro por cuarta vez, ¿eh? Al marcar 18 goles en una temporada que se llamó la 51 y 52. Mire, yo les recito, dice, ¿cómo se llama el nombre en el fútbol, el Dumbo López? No, Adalberto se llamó, Adalberto el Dumbo López. Fue el primer jugador en marcar más de 30 goles. Lo que, por ejemplo, en una campaña, por así decirlo, fue una hazaña de lo que pocos podían presumir, como él, ¿no? Él, por ejemplo, nació el 4 de julio de 1923. Muy bien, ¿no? En Jalisco, como les digo, en Jalisco Cúcula. Cuando él debuta, por ejemplo, en el Atlante. Él debutó en la Atlante en 1941. Y para que después, y ya cuando dijo ya me voy a retirar en la vida, fue con el Guadalajara, por el Guadalajara, cuando estaba, él pasaba parte de todo el partido de Guadalajara en 1954. Normalmente es que tu se atacaba mucho, la manera de atacar, por ejemplo, era con la cabeza hacia el portero, ¿eh? Era muy bueno para cabecear. O sea, curiosamente Dumbo tiene la misma personalidad que futbolistas famosos en la actualidad. O sea, por ejemplo, no hace poco, ¿no? En ese entonces era el Hugo Sánchez.
Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane. Miren, en el oro compartió por ejemplo, para recordar esto, una cancha con Chepe Naranjo, el Mono de Arenaza, Rodrigo Díaz, Alpizar, Chico López, el Chico de Flores, pero no pasó básicamente, pues en cuarto lugar, ¿no? Básicamente. Tiene sus medidas, pero era muy bueno. Es un gran jugador futbolístico. Mire, en ese equipo solo permaneció 2 años porque lo perseguía el espíritu aventurero del fútbol hasta llegar a Guadalajara, el cual ya era mencionado como en un compromiso de temporada, no sé, 1953 y 54, ¿ok? Convirtiéndose en campeón goleador por quinta vez en su carrera, al marcar 20 goles. Imagínense cuántos goles, 20 goles. Empatado, por ejemplo, ¿con quién? Pues con Juan Carrera, era un jugador argentino que pertenecía al oro, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿con quién? Con el payero de Necaxa también, ¿no? Miren, Adalberto siempre ha tratado de entender por qué cuando alguien sobresale en este deporte no es muy reconocido. O sea, al menos con un trofeo, por lo menos, ¿no? Sobre todo cuando ganó el tercer campeonato de goleo, básicamente, o la Federación de Fútbol, pues realmente no pareció muy importante. Realmente, ¿no? O sea, les preocupaba que el esfuerzo fuese recompensado. O sea, no solo con salario, sino también recompensarlos, aplaudirlos, si ustedes quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso en Guadalajara, cuando ganó la quinta corona goleadora, ni siquiera le agradecieron ni nada, ¿no? Porque creía que el jugador se le debía motivar animándolo a seguir con ese esfuerzo. O sea, una medalla, no sé, un trofeo, creo yo, ¿no? O sea, un reconocimiento público, básicamente. Nada. El emotivo estímulo, el emotivo estímulo para un jugador como este no existió. Nada más. Dumbo López jugó, por ejemplo, no sé, durante 3 años con el equipo tapatío, donde sintió que, no sé qué, que encajaba, por supuesto, junto a Tepa Gómez, la Pina Arellano, o sea, de Guadalajara, por supuesto, la Pina Arellano, Pedro Nuño, Jamaicón Villejas, Chava Reyes, Bigotón Jasso también, Mellone Gutiérrez también. ¿Cuándo qué? Pues cuando dirigía José María Casullo, exactamente, ¿no? Y ahí es donde él desarrolló toda su capacidad de fútbol. O sea, me llegó un momento en que los demás equipos encontraron la manera de anular a Dumbo. Fíjense. O sea, lo persiguieron por todo el campo para evitar libertades. Trataba de evitar libertades, por supuesto, ¿no? Le impidieron, por ejemplo, llevar a cabo su estilo de juego y le llovieron críticas por su falta de, no sé, de efectividad, gracias a las nuevas técnicas. O sea, las nuevas técnicas defensivas pues con la base de entradas fuertes y demoledoras. O sea, ya estaba, por ejemplo, el estigma de que Dumbo López ya no le servía. O sea, que estaba acabado, básicamente, ¿no? Llevó un día que le dijeron que estaba acabado y lo despidieron, por ejemplo, del club tapatío. O sea, era Evaristo Cárdenas quien era el presidente del equipo de Chivas. Pues, ¿cómo van a echar para afuera a Dun López? Pues Dun López invirtió su capital futbolístico en negocios y en una zapatería que quebró porque no le servía. O sea, de repente se encuentra, por ejemplo, en la calle, pues, es la realidad. Él se encuentra en la calle y sin dinero. O sea, ¿por qué? Porque él le dio una mano. ¿Pero para qué? Para ayudarlo. Se lo merecía. Desgraciadamente así es, ¿eh? Desgraciadamente, por donde quieran. Mire, lamentablemente fue convocado por el equipo de segunda división, donde
Digo, volvió a marcar goles a los 27 años, ¿no? Hacerlo, pero no duró mucho, porque se estableció como regla que ningún jugador debía superar los 23 años, básicamente. Entre las injusticias para algunos, el Dumbo López fue obligado a trabajar como mesero, lavando platos y así nada más. En pentacampeón, goleador, por supuesto, terminó sirviendo comida, barriendo y dejando atrás las viejas glorias en jugadas de fútbol excepcionales. Qué increíble, ¿no? Pero así es. El destino lleva, por ejemplo, a Dumbo a emigrar a Estados Unidos. ¿A dónde? Pues a Los Ángeles, California, para mantener pues, a su familia, trabajando en una fábrica de muebles donde pues, los trabajadores jugaban el fútbol, por ejemplo. Este era Gabinete Toyen, fíjense. Tenían, por ejemplo, un equipo en ese entonces llamado los Maglares de los húngaros norteamericanos en Estados Unidos. O sea, con la evocación de viejas, o sea, las viejas conquistas en el Atlantes, como con el Guadalajara y por eso el recuerdo Casarín también, ¿no? Volvió a marcar goles, bastantes goles. Es que la verdad era un goleador natural, Mellone. Es muy bueno, la verdad. O sea, con la evocación de viejas conquistas en el Atlante, básicamente, como con el Guadalajara y el recuerdo de Casarín, volvió a marcar goles, bastantes goles. Era un goleador natural, nada más. Ya que el sistema defensivo no era de calidad ni moderno en Estados Unidos, ¿eh? O sea, se le facilitó el desarrollo de su capacidad como goleador, básicamente. Lo entendieron así. ¿Por qué? Porque fue nombrado jugador estrella en la liga. Logra jugar contra los mejores equipos. Se lleva a su familia, por supuesto, a Los Ángeles, California. ¿Para qué? Para establecerse permanentemente. Aunque claro, extrañaba a sus compañeros, a sus fanáticos, a sus amigos, a México. Pero de ninguna manera aprende a ser carpintero, por ejemplo, que es lo que lo requerían. Miren, a pesar de su estancia en Estados Unidos, el Dumbo López nunca se alejó de sus raíces. Estaba amargado por estar lejos de su tierra natal. O sea, sus hijos fueron por ser criados a la manera mexicana, por supuesto, ¿no? Extrañaba el calor de su tierra, el cariño de sus familiares. Quedaron con el deseo de hacer algo por su país. ¿Y por qué? No sé, de participar en su grandeza. Así pensaba él. Mire, bueno, vamos ya a los primeros equipos del fútbol. 1964. Vámonos a otra cosa. Los recuerdos que enmarcaron a los campeones del torneo ligueros de 1964, en el mundo por supuesto, mostraban en algunos países equipos de comprobado éxito, como Independiente de Argentina, Colonia de Alemania, Partizan de Alemania, Praga, no sé, de Australia también, Dinamo de Bahamas, Flamenco de Brasil inclusive. Mire, estoy en el fútbol mundial, ¿eh? Ahorita ni modo que voy a quedar en México, nada más, no se puede. Mire, los Millonarios de Colombia, vamos a decir con los Millonarios de Colombia. Era uno, como el Westminster de Canadá, el Colo-Colo de Chile, el Dukla de Checoslovaquia, Ordense de Dinamarca, Glausow de Escocia, Real Madrid de España, el Águila del Salvador, en San Salvador, por supuesto, el Kickers Victoria de Estados Unidos, otro, el Saint-Étienne de Francia, Saint-Étienne de Francia, otro, la Tier de Financia, otro más, Panaycairo de Grecia, Municipal de Guatemala y Olimpia de Honduras. Es que hay muchos. El fútbol en todos lados, ¿eh? Así era. ¿Qué vamos a hacer? Mira, es que, mire, digo, hacer mención al fútbol mundial, ¿no?
por otro lado está, por ejemplo, Győr de Hungría, los importantes. Győr de Hungría, Racing de Haití, por ejemplo, DWS de Amsterdam, Bolonia de Italia. Otro es el Liverpool de Inglaterra, muy importante, ¿eh? El Liverpool de Inglaterra, ¿eh? Es muy importante. El Glentoran de Irlanda, el Racing de la India, por ejemplo. Aris de Luxemburgo, por supuesto Guadalajara de México, ¿no? Bueno, Chivas ahora, pero Guadalajara de México. Skip Line de Noruega, Santa Cecilia de Nicaragua, Auterio Buenos Aires del, no sé, del Paraguay inclusive, ¿no? O sea, mira, también hay que mencionar, por ejemplo, la supremacía regional de Alianza del Perú en Panamá, por ejemplo, ¿no? La Unión, por ejemplo, también la Unión Española, ¿ok? Dinamo de Bucarest en Rumania, otro sería el Malmö de Suecia. Yo estoy o sea, los estadios, o sea, más bien digamos, equipos muy importantes en cada país del mundo, ¿eh? Es, por ejemplo, el Champs de Fonds de Suiza, el AELA de Sudán, la Nacional de Uruguay, por ejemplo, más abajo en América, el Dinamo de Moscú en Rusia, Campaya de Uganda, otro por ahí, un Deportivo de Italia, de Venezuela, y sobre todo una Estrella Roja de Yugoslavia. O sea, todos ellos fueron campeones, ¿no? Fueron los campeones de la Liga Nacional de ese año. O sea, vamos a decir un poquito, ¿no? Dice, ¿por qué no vamos a hablar de Atlante? No, en ese entonces, Atlante era muy importante, ¿eh? Mire, cuando el Atlante se extinguió en su reinado, ¿ok? Los futbolistas aparecieron cobizados por el prestigio de Horacio Casarín. O sea, un portero con historia. Federico Villavicencio, que brilló, ¿con qué? Pues con una luz propia, tan fácil. O sea, todos pueden renomar por vos, o sea, el esfuerzo propio, ¿no? De cada quien, perdón. O sea, por ejemplo, Federico Villavicencio en el Atlanta, ¿no? También. Mire, por ejemplo, hay una fotografía que yo vi a Federico Villavicencio. O sea, fue un exitoso, muy exitoso, ¿eh? Un portero junto a Casarín en el extremo derecho de la primera filia, o sea, sujetando con las manos los hombros de Nicolaos, por ejemplo, ¿no? Federico Villavicencio, vamos a recordarlo, ¿eh? Federico Villavicencio quería ser aviador o jugador del Atlante, ¿no? Desde ese momento toda su imaginación y deseos fueron pensar, por ejemplo, no sé, en ser un gran futbolista. Solo pensaba en la pelota de fútbol. O sea, cuando tenía, por ejemplo, él 7 años, se le metió una esponja en la pelota, manos y sintió que él la sostenía, pero no soltaría nunca. Por ejemplo, empezaban, por ejemplo, sus primeros partidos en la calle sin parar a perseguir la pelota, no sé por dónde rodara, vamos a decirlo, ¿no? Ese era, por ejemplo, su sueño al saber que era futbolista, un amigo de la infancia. O sea, Arturo tuvo que era amigo de la infancia, no tuvo la misma ilusión y se fue a Estados Unidos para el llamado sueño americano, ¿ok? Miren, Federico Villavicencio Benavides, así se apellaba, no suelta la pelota, nunca. A pesar de las molestias de su familia, que lo querían como, no sé, como estudiante básicamente, y profesional. No como un vagabundo con una pelota en la mano. Sobre todo a pesar de las molestias de su madre, ¿no? Él no cede. La verdad, Federico Villavicencio Benavides no cede. Pues, ellos lo apodaron. Lo apodaron como el potro, vamos a decirlo. ¿Por qué? Por imprudencia, básicamente. Para apoyarlo, sí, pero nos estaban muy felices, ¿eh? Miren, cuando las circunstancias lo alejan de sus amigos, de la calle,
cuando estudia en el Liceo Antonio Ortega, se dedica a jugar baloncesto. ¿Ok? ¿Para qué? Para entonces tenía 13 años, cuando aparecieron sus viejos amigos de la infancia y lo invitaron a jugar el fútbol, lo cual pide la condición de que no lo pongan de portero. Quería quedarse con el balón con sus, no sé, sus piernas, ¿no? Mire, cuando tenía 14 años, jugó en un equipo llamado Latino, por ejemplo, en una liga de Jalisco, donde se encontraban las fuerzas inferiores de los equipos Oro, Guadalajara, Nacional, el Marte también, y el Atlas también, yo creo, exactamente. Entonces, en ese momento, buscaban un delantero y un portero. Entonces surgen situaciones que nos obligan a aceptar a nuestro destino, que no van con nuestros deseos. O sea, Federico no estaba, no sé, ¿cómo? Predestinado a ser básicamente delantero. Lo querían para que, no sé, para parar todos los goles que le mandaban, ¿no? Miren, a veces se presentan, no sé, a veces se presentan situaciones en la vida que nos obligan a aceptar que nuestro destino no va con nuestros deseos. Federico no estaba predestinado a ser delanteros, pues en un partido jugando como delantero, se ve obligado a aceptar a ser portero. ¿Qué es eso? O sea, demostrando su gran cualidad para ser uno, pero no quería ser portero, pero fue muy bueno en ese sentido. Miren, cuando dos directivos observan esas cualidades que resonaron en el cuadro salvando a su equipo de una emergencia y una derrota con una destacada actuación, básicamente, sin haber practicado esa posición, ¿eh? Entonces, fue entonces porque le quedaron en la ducha que juraría por la tarde cuando las fuerzas inferiores del equipo Oro. O sea, entonces se sucedió en ese partido contra el Oro. Tuvo una destacada actuación, salvando a su equipo de perder y empatando dos goles, ¿no? O sea, lo que hizo jugar 3 temporadas con el equipo hasta 1937, ¿ok? Luego de este inicio, Federico decide ir a Ciudad de México a probar suerte en el equipo de sus sueños. El Atlante en las fuerzas inferiores, vamos a hacerlo. Sin embargo, por supuesto, esa competencia se le hizo muy pesada. A sus anhelos, por supuesto, porque se enfrentó a Estrada y Sanginés. O sea, no sé, grandes porteros, básicamente. Entonces sucedió que la liga lo llevó al equipo de Jalisco en reemplazo del ranchero Torres, ¿ok? Quedando, por ejemplo, al final de todo como titular cuando debutó en el campeonato de 1941. O sea, recibiendo un trofeo sorpresa por su destacada actuación. Eso es lo que yo digo. ¿De cuál otra cosa? Pues de actuación nada más, por favor. Pues ahí estaba, ¿no? Es que mira, bueno, para que no se olvide el nombre completo de Federico, o sea, Federico Villavicencio, para que no se los olvide, Federico Villavicencio Benavides, el que yo he estado hablando para ustedes. Federico Villavicencio Benavides. He hablado mucho hablado de él. Es que lo que les digo, miren, muchos han dicho, ¿por qué uno que es principiante? ¿Por qué tremendos cañonazos habían detenido al pirata Fuentes del Marte? ¿Ok? Y al español Isidoro Lángara. Y otros grandes jugadores españoles. Y a Horacio Casarín del Necax. En el año de 1937, su equipo jugó contra la selección vasca. Y él contra Jalisco, básicamente, ¿no? O sea, deteniendo de manera excelente, básicamente, los potentes, más bien los potentes tiros de Lángara o Iragorirri. Y Federico Villavicencio, quién sabe, ¿no? Bueno,
Y no era aún su intención jugar con ninguno de ellos, ¿eh? Porque quería el equipo de sus amores, el Atlante. Su paciencia lo llevó a ser considerado por el general Núñez, llamándolo para unirse al club. Ya sean ustedes lo que han visto en el, no sé, en la portera de este audiolibro, ahí está, al que están viendo en el centro de esto, recuérdenlo, ¿ok? Se los he hablado de él mucho. Federico Villavicencio Benavides, un mexicano de alta calidad. Bueno, ya les comé muchas cosas que yo quería comentarles a ustedes. Ojalá que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Este fue definitivamente el capítulo octavo. Falta poquito nada más. Que ustedes tengan eso, retengan esto, disfruten la gloria del fútbol mexicano y de todo el mundo y del fútbol de todo el mundo. ¿Ok? Nos vemos en la próxima, ¿eh? Que estén muy bien.